Bien, y vamos a saludar a Fernando González. Él es contador público, licenciado en Economía, magíster en Economía y doctor en Economía. Es decir, además es muy joven, lo que me parece absolutamente increíble que haya hecho todo eso que ha hecho. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días, un placer saludarte. Hola Miguel, buenos días para la audiencia, un gusto estar charlando con vos. Bueno, becario con CONICET, docente también. En este caso, ¿seguís en la Universidad del Sur? No, ahora mismo estoy acá en la UNAM. El año pasado me reintegré a la UNAM, pero sí estuve haciendo el doctorado, la maestría allá en la UNS, y ahora pude volver para mi estado. Sí, feliz de estar acá. Perfecto, bienvenido entonces de regreso a tu tierra. Te había propuesto cuando charlamos la otra vez por las redes un tema que al menos a muchos de nosotros nos resulta no solamente complejo de entender, sino se me ocurre usar una palabra como novedoso. Si uno piensa en una guerra, bueno, el lugar común es el uso de las armas. También se ha hablado de la guerra mediática, de la guerra, siempre pensando en Ucrania y Rusia, ¿no? De la guerra cibernética, pero más recientemente uno empieza a tomar nota, por ejemplo, de algunas decisiones como excluir a Rusia del sistema de mensajería interbancaria SWIFT, ya nos vas a contar vos de qué se trata esto, y por último, el uso de los bancos centrales de los países europeos, herramienta que ya se ha usado por otro lado, en esta guerra, ¿no? Como una herramienta más de mucho peso y que puede llegar a hacer mucho daño como lo está haciendo. Pero bueno, te tiramos la pelota, esta pelotita, para que la analices. Sin duda. Fíjate que esto es bastante, en los últimos 70 años del fin de la Segunda Guerra, que cada vez es más común las sanciones económicas cuando hay un conflicto bélico, ¿sí? Los países son bastante reacios a recurrir a las armas y prefieren sancionar a los países que se portan mal, digamos. En el caso del SWIFT que vos mencionabas, es quizás como la sanción más emblemática que se está poniendo a Rusia. Pensemos en el SWIFT como lo que sería en Argentina, la red Banelco, la red Link, como la red a través de la cual los bancos se comunican y hacen operaciones. Imagínate la SWIFT como un Banelco, pero global, digamos, entre distintos países. Entonces, al excluir a Rusia de esa red, básicamente imposibilitan que los bancos rusos y las empresas rusas puedan hacer operaciones bancarias y financieras con otros países del mundo, lo cual, si los pensás en términos de importaciones o exportaciones, es fatal, digo. Claro. Es muy difícil comerciar con el resto del mundo si tus bancos no están incluidos o no se pueden comunicar con los bancos de otros países. Pero ¿qué pasa? El mundo no excluyó a todos los bancos rusos de esta red SWIFT. Eso, explicarlo un poquito porque me parece que eso también habla de cierta, yo no sé si decir hipocresía, pero por lo menos nivel de conveniencia de algunos sectores, porque hay algunos bancos que quedaron afuera de esta exclusión. Exacto. De hecho, el banco más importante ruso, el Sberbank, y el Gazprom Bank, que son los bancos que suelen procesar los pagos por petróleo y gas ruso, siguen formando parte de la red SWIFT. ¿Sí? Esos bancos no fueron excluidos. Fueron excluidos los otros bancos, los bancos comerciales más chicos, pero Europa necesita seguir obteniendo el gas y el petróleo ruso y por ello debe pagar por esos productos. Entonces, si excluye a los bancos que operan con gas y petróleo, no podría pagar y no podría recibir gas y petróleo. Como no quiere que eso pase, no excluyó a estos bancos de la red SWIFT, ¿sí? De todas formas, Rusia ya sabía que esto podía pasar. De hecho, desde el 2014, cuando Rusia se anexa a Crimea, esto venía por la mesa, se venía discutiendo esta posibilidad. Entonces lo que hizo Rusia fue crear su propia red interbancaria, ¿sí?, que puede operar con bancos del resto del mundo. Sin embargo, esta red es bastante minoritaria, casi no se ocupaba, pero bueno, la red existe, esa infraestructura está, y claramente en este momento se va a estar expandiendo. Digo, cuando los excluyen del SWIFT, la red rusa se va a expandir. O sea, no es que Rusia estaba totalmente en blanco y no tenía ningún plan B. Claro. Rusia ya sabía que esto podía pasar y fue desarrollando su propia infraestructura bancaria. Lo mismo pasó en China, en India. Digo, no es que SWIFT es la única red interbancaria del mundo, hay otra. Bien. Hay un tipo de sanción que yo recuerdo, me aparece ahora el caso Venezuela, ¿no? Y la retención por parte del Banco Central Británico de las reservas oro venezolanas. Esta idea de que muchos bancos centrales que tengan reservas de mercados internacionales de Rusia, que además aparentemente son varias, podrían frenar la posibilidad de uso, bloquear la posibilidad de uso de estas reservas. ¿Qué se sabe de eso y cuál es el nivel de daño que puede causar una decisión de este tipo? Correcto.
Pensemos que Rusia hasta febrero, antes de la guerra, tenía unas reservas que eran casi equivalentes a un PBI argentino, ¿sí? Algo cercano a los 400.000 millones de dólares. Estas reservas normalmente todos los bancos centrales los distribuyen en términos de oro, títulos del Tesoro estadounidense, de algún país europeo, activos que en general se consideran seguros. Buena parte de estas reservas no están físicamente en Rusia, ¿sí? Sino que están en bancos centrales de otros países, ¿no? Un banco central británico, la Fed en Estados Unidos, etc. Cuando empieza el conflicto bélico, lo que hacen estos países es bloquear la posibilidad de que el Banco Central ruso pueda hacer uso de estas reservas, ¿sí? Rusia sigue teniendo estas reservas, pero están congeladas, digámosle, embargadas. Hasta que no se resuelva el conflicto bélico detrás, esas reservas no se pueden vender, no se pueden mover, nada. Están ahí congeladas. Lo cual, si bien no es la primera vez que se hace, genera importantes interrogantes para la política monetaria futura. Digo, ¿qué incentivo va a tener un país en adquirir bonos de Estados Unidos o de Europa si sabe que ante cualquier conflicto que tenga con esas potencias se congelan esos activos y no los puede usar? Digo, vos pensás que el principal acreedor de Estados Unidos es China, ¿sí? Que tiene una inmensidad de bonos del Tesoro estadounidense que lo hace el mayor acreedor. ¿Qué incentivo va a tener China a seguir teniendo esos activos si sabe que cualquier conflicto comercial o bélico con Estados Unidos inmediatamente pierde acceso a ese activo? Entonces lo que están discutiendo los analistas es, bueno, ¿qué va a pasar a futuro con China y Estados Unidos, con otros países en Estados Unidos? Digo, ¿van a vender estos bonos? ¿Lo va a seguir teniendo o no? Claro. Esto, digamos, me parece que tiene como un daño, para usar términos bélicos, ya que hablamos de guerra con bancos centrales, daños colaterales no previstos. Es decir, el impacto en el sistema financiero mundial parece ser que nadie lo había analizado tan a fondo, nunca se había vivido una experiencia de estas dimensiones, porque los otros caso Venezuela, son más pequeños, digámoslo así. Exacto. Y vos pensás que si estos países como China u otras potencias bajan su demanda de estos bonos estadounidenses, va a bajar su precio, automáticamente sube la tasa de interés. Entonces, si sube la tasa de interés, ¿cuál es el impacto para las economías emergentes como Argentina? Claramente negativo. Claro. Entonces, si bien Argentina parece bastante lejano a todo este conflicto y lo que está pasando en Ucrania, las consecuencias económicas no pegan de lleno. Tal cual. Estaba pensando exactamente en eso, ¿no? Porque antes de charlar contigo, le decíamos a nuestra audiencia, muchas veces creemos que un fenómeno de estas características nos queda lejos. En un mundo totalmente conectado, cualquier cosa está, como decía un amigo profesor, a un WhatsApp de distancia. Claramente. Igualmente no diría que es todo negativo el impacto. Fíjate que commodities como el trigo, la soja han subido bastante de precio en las últimas semanas, pero al mismo tiempo también ha subido el precio del gas. Digo, y Argentina es un importador neto de gas. Así es. ¿Sí? Entonces digo, si bien podemos vender un poco más en términos de soja y trigo, también vamos a pagar más caro el gas, ¿sí? Si además suben las tasas de intereses por el mayor riesgo geopolítico que hay en el mundo, va a ser más caro el financiamiento. Entonces digo, no, es un panorama complicado. Está bien. Quizá el único consuelo, que es el consuelo del tonto, sea no somos los únicos que lo vamos a tener difícil, digamos, porque esto pega en todos lados. Exactamente. Y además de eso, esta guerra nos agarra mal parados. Digo, recordemos que en el último mes, el propio Fernández fue a Rusia diciendo que Putin Argentina era la puerta de entrada para Rusia en Latinoamérica. Digo, políticamente esto quizás deja mal parada a Argentina. Bueno, hay que ver cuáles son las implicancias del futuro de esto. Tal cual. Bueno, ha sido un enorme placer. Si vos nos permitís, vamos a seguir molestándote con temas así sencillitos de explicar como este. Con mucho gusto, Daniel. Ha sido un placer enorme, Fernando. Muchas gracias por atendernos.